noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, jueves 15 de enero, ya prácticamente la mitad del primer mes del año y ya estamos aquí y vamos a continuar con la saga de Conversando de Historia con Enrique Encinosa. De más está decirle lo tremendamente agradecido que estoy yo de tener esta posibilidad de compartir con ustedes estos programas. Es un baluarte tener a Enrique aquí con nosotros y además los conocimientos de él nos dan luz sobre nuestra historia, nuestras raíces. Para todos ustedes, si es la primera vez que está con nosotros, muchísimas gracias, apreciamos. Por favor, si no se ha suscrito aún, le invito a que lo haga y que lo más importante, active los algoritmos que ofrece que esta plataforma, como lo es la manito arriba, cosa que nos interesa muchísimo porque nos ayuda con esto de la manito en activar los algoritmos que tiene la plataforma y sitiar el programa en mejores posiciones para tener audiencia, para poder llevar estos mensajes a ustedes. Y compartir el programa es nuestro mejor deseo para todos ustedes. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este primer programa y este tremendo honor de poder escuchar otra vez hablando de historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Yo bien, me alegro de verte regresar de buenas vacaciones. Y ya recuperado y nivelado. Anoche logré dormir bien toda la noche, así que ya el reloj biológico ya entró en caja. Primer programa del año, primero ante todo los presentes, feliz año. Que tengamos algo bueno que terminar hablando del final de este mismo año 2026. Sí, o sea, yo creo que hay esperanzas de nuevo en ciertas situaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Uno no puede perder la esperanza y uno Ah, pues tiene que seguir continuando, no importa lo difícil que luzca la lucha. En así mismo los es. programas anteriores de historia hemos hablado desde la época de Batista hasta las guerrillas, los movimientos clandestinos, la creación del Alfa, los desembarcos Vicente Méndez, Yarey y José Rodríguez Pérez. Y ahora hemos entrado en la guerra por los caminos del mundo, ya cubrimos el movimiento nacionalista cubano Ujú, y cubrimos también a Orlando Bosch y al poder cubano. Hoy vamos a hablar del FLNC. Y el FLNC es posiblemente la más secreta y la más efectiva estratégicamente de las organizaciones que se crearon en aquella época de la guerra por los caminos del mundo. Recuerda, los nacionalistas eran un grupo público, ¿ok? Y el Alfa 66 igual. Y entonces, para llevar a cabo cualquier operación, el FBI podía decir, oh, eh, o los guardacostas. ¿Y hasta qué punto, después de que se cerraron los campamentos y Lyndon Johnson decidió no continuar en la lucha por Cuba, en un periodo de 5 o 6 años, los guardacostas de Estados Unidos y el FBI incautó 14 embarcaciones y 675 armas, ¿no?, a grupos exiliados que estaban en proceso de llevar a cabo acciones independientes. Eh, Mira, lo que sucede es con la creación del FLNC, el individuo que lo crea es Frank Castro. ujú. Frank Castro es un individuo que no es conocido en el exilio como Luis Posada o Orlando Bosch,
pero sin embargo yo creo que tiene tanta historia o más que ellos en algunos niveles. La historia con Frank comienza en el año 59. En ese momento él es un oficinista eh, trabajando en una empresa en La Habana y verdaderamente no se ha vinculado en nada político militar. Pero cuando él ve los fusilamientos, cuando él ve de pronto las nacionalizaciones, las censuras, la gente gritando paredón, mm, ujú, el juicio de los pilotos que se llevó a cabo, fueron absueltos y después Fidel Castro dijo que tenían que ser condenados y le hicieron otro juicio sin ellos estar presentes. El juicio de Sosa Blanco, que fue televisado, y mientras se estaba llevando a cabo el juicio, había vendedores de caramelos mm, y refrescos caminando por la audiencia en el Palacio de los Deportes. Entonces Frank comienza a funcionar con la resistencia, eh, llevando armas, moviendo fugitivos, haciendo lo que se le pide. Llega a Playa Girón y hay veces que muchos artículos que se han escrito sobre Frank, tanto del lado de allá como del lado de acá, te dicen que él es veterano de Playa Girón. Él no fue veterano de Playa Girón, él estaba en Cuba en el clandestinaje cuando Playa Girón. Tenía un arma y estaba esperando las órdenes que iban a llegar supuestamente donde le daría una luz verde a todo el clandestinaje para llevar a cabo múltiples operaciones. En La Habana se iban a atacar todas las estaciones, creo que eran 15 o 16 estaciones de policía en La Habana, mm, iban a ser atacadas, tanto por francotiradores como ser tomadas si era posible. Así que, frustrado después de Playa Girón, Frank llega al exilio. Estamos hablando de un hombre que ya tiene 21 o 22 años, ¿eh? O 20 años. Y Frank entra en... Primero, no hay trabajo aquí y se va para Filadelfia y trabaja de mesero en un country club, limpiando mesas y trabajando en la cafetería, en el restaurante del country club. Después, cuando comienza lo que se llaman las unidades cubanas de Fort Jackson, que en realidad empezaron en Fort Knox, no en Fort Jackson, las unidades cubanas, Frank se enlista en el ejército americano. Después de la crisis de los cohetes, se disuelve la unidad cubana. Frank se queda en el ejército y estudia para Ranger. En el proceso se entera por Tony Izquierdo, que era una especie de maceo contemporáneo, mm, que Tony está camino a Sudamérica a llevar a cabo entrenamientos de la CIA para Cuba. En ese aspecto, Frank y dos más que estaban con él en los Rangers solicitaron directamente al presidente Kennedy por carta. Dijo, porque si se lo pido al capitán o al coronel, me dice que no. mm, Y entonces violó la cadena de mando y le mandó una carta directa a Kennedy diciéndole que él era cubano y que los dos que lo acompañaban eran cubanos y que si él se había enterado de que había campamentos que se estaban formando para luchar por Cuba y que prefería ir, que si el presidente Kennedy deseaba, él se quedaba en el ejército, pero si no, eh, él estaba dispuesto a ir inmediatamente a Sudamérica. A las 2 semanas, eh, para sorpresa del comandante de la base, el comandante de la compañía viene y le dice, ustedes tres vengan conmigo. Y dice, yo no les voy a decir nada, pero ha llegado una orden del Commander in Chief de la Casa Blanca de que le demos un licenciamiento honorable a los tres y se queda esperando, ¿ver?
para ver qué respuesta ellos le dan. Y Frank le dice, bueno, gracias. Y así fuimos. Y entonces Frank se convierte en entrenador de los campamentos de la CIA que existían en ese momento en Guatemala, en Costa Rica, donde estaba Humbertico López, y en Nicaragua. Y Frank está ahí un tiempo. Entonces, eventualmente, cuando después de la crisis de los cohetes y del pacto Kennedy-Khrushchev, y como un año después, año y medio después, se acaba la ayuda de la CIA. Ujú. Y es lo que me dijo a mí Humbertico López. Me dijo, el problema es que uno no se cambia de nación como se cambia de camisa. Y si yo no podía simplemente quitarme la camisa de Cuba y olvidarme del asunto, después de tanta sangre y tanta lucha y tanta que habíamos pasado. Frank se pone entonces a examinar qué puede hacer. Y en eso Frank es un individuo que fue muy visionario. Él llega a la conclusión que si los demás grupos, en su mayoría son públicos, ¿no? Lo que hay es que crear un grupo verdaderamente secreto. Y con el grupo verdaderamente secreto, bueno, pues a lo mejor se puede funcionar. Para crear este grupo secreto, él empieza primero para reunir a un grupo de combatientes y mantenerlos activos, aunque no haya nada que hacer militarmente. Él crea los Halcones Dorados, la Asociación de Paracaidistas Cubanos del Exilio. Yo me tiré en paracaídas, te digo que fue uno de los sustos más grandes de mi vida. Pero sí, 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 eso es una Yo, cosa. yo voy a tomar el consejo tuyo y a esta altura de la película tampoco me voy a equivocar con eso, ¿oíste? No, no, déjame decirte, una cosa es cuando te están tirando tiros, que a lo mejor el tiro falla, y otra cosa es si tú te tiras un avión a 3.300 o 3.400 pies de altura, ¿ok? Y No. lo que te va a aguantar es un pedazo de seda, ¿no? O de tela. Entonces, él crea los halcones dorados, pero los halcones dorados, que después llegan a ser el team central de ellos, llega a ser para los paracaidistas que van al Orange Bowl durante los juegos, en Ujú, el intermedio. Ese grupo, en realidad, Frank lo crea para tener junto a los combatientes. Y ahí entran personas que Frank había conocido en el ejército, cubanos en la unidad cubana, amigos de su infancia que habían estado con él en la resistencia en Cuba. Y él lo que quería era crear un grupo eh, que estuviera esperando y funcionando. Ese fue el primer paso. El segundo paso fue buscar ayuda política y económica. ¿Ok? Muy importante porque verdaderamente Frank se dio cuenta que no había manera, si tú no tenías un gobierno que te estuviera ayudando en algo, ¿ok? No ibas a llegar a nada. ya. Entonces Frank primero convence a Taffy Baboon. Taffy Baboon era un individuo que tenía muchísimo dinero, tenía barcos mercantes, en Cuba había tenido un aserradero, sus tres hijos habían combatido en Playa Girón, habían sido la Brigada 2506, y Frank convence a Taffy de que esto es planear, aunque uno se meta planeando 2 o 3 años, ¿eh? Antes de empezar. Y Toffee le da ayuda económica y política a Frank, ¿ok? Eh, en República Dominicana, Frank conoce a su futuro suegro, el almirante de Witt, que era el jefe de los guardacostas de la Fuerza Naval Dominicana. Ahí establece contactos políticos con diferentes militares y viene
la situación en que Frank incluso presta halcones dorados a Gustavo Castillo, a Jimmy Everett, a René Corvo, a que vayan a República Dominicana y entrenen a los paracaidistas dominicanos, que no había entrenamiento de paracaidistas en República Dominicana. Se gana la amistad y entonces se obtiene la ayuda de Balaguer, Ujú. del presidente Balaguer, lo cual desconocido por muchísimos años y nada más que conocido por las personas que estuvieron en alguna vinculación con el FNC a alto nivel. Una vez consigue esto, va para la tercera. Armas, equipo. ¿Mm? Armas y equipo. Durante los tiempos de la CIA, en el principio de los años 60, si tú no eras de los comandos Mambises o las unidades navales de la CIA, si tú eras un grupo independiente como el MRP, 30 de noviembre, MRR, eh, directorio, comando L, Alfa, y tú querías armas, la CIA te las daba y te decía, cuando regreses a la operación, bótalas en el mar. ¿Por qué? Porque no querían armamento en todos lados en Claro, Miami. Y como es natural, ningún cubano votaba nada. ¿Ok? Tú no ibas a botar ametralladoras, municiones, granadas, eh, armamento pesado en el agua. Y simplemente por eso llegaron a eventualmente, como dije, confiscar más de 675 armas. A Humbertico López le confiscaron 70 y pico. mm, Y él dijo, bueno, si voy a juicio no importa porque casi todas las armas esas son de la CIA, no original. ¿No? Y una vez tenía las armas, tenía los contactos políticos, tenía alguna economía de Tafi, y además Tafi estaba dispuesto a prestar los barcos que él tenía mercantes para transportar gente a diferentes operaciones. claro, Eh, y con eso, él empieza entonces a reunirse con diferentes grupitos de personas que no se habían rendido. ¿Ok? Uno, obviamente, Reynor Rodríguez, que ya hemos hablado de él antes en estos episodios, lo hemos entrevistado incluso en este programa. Reynor había sido, en realidad, jefe militar del Alfa, había sido el hombre que había llevado a Rodríguez Pérez a Cuba en una infiltración, había sido el hombre que había llevado a cabo el retén de los pescadores cuando la gran zafra de los 10 millones, que hizo noticia en todo el mundo. Y en ese momento, Reynolds estaba viviendo en Puerto Rico, que ahí fue donde yo lo conocí. Eh, y acababa de regresar de Cuba y tenía una quemadura en la frente que un casquillo de bala que le había dado en la frente. Y Reynolds tenía su grupito en Puerto Rico y en Miami de gente que confiaba, de gente que había participado con él en el segundo frente, en Alfa, en los comandos L, en diferentes operaciones que se habían hecho. Y Reynolds estaba dispuesto a funcionar dentro del FNC. Eh, bueno, otro grupo, además del FNC, fueron los que habían estado en la CIA, ¿no? En los grupos comandos de la CIA. Estaba Ramón Orozco, el régimen castrista le llamaba el pirata por las muchas incursiones que había hecho en Cuba, mm, y que H. Howard Hunt de Watergate, que fue su jefe en la CIA, dijo de él en una entrevista, no me acuerdo si fue a Time o Newsweek, le dijo, ese era el Rambo de las operaciones, Orozco. Estaba Luis Crespo, que había estado en las fuerzas navales de la Marina de la CIA,
Bueno, y así había varios de ellos. Humbertico López, que había sido entrenador de los campamentos de la CIA. Y se mudó de California para venir a Miami para participar en eso. Este, y con esos grupos, que todos están de acuerdo eh, en unirse, las astillas esas, unirse al FRNC, Frank contacta a Abdala. ¿Ok? La agrupación Abdala, alguien me preguntaba, ¿y ese nombre árabe? Claro. Abdala fue el primer poema de José Martí, poema épico, en que un joven príncipe muere luchando por su patria. ¿Mm? Wow. Y ese fue el nombre que escogió la agrupación estudiantil Abdala, que era como originalmente se llamó, cuando se funda en el año 68. Lo fundan en Nueva York, 7, 8 personas. Estaba Gustavo Marín Duarte, que estaba estudiando pedagogía en ese momento. Sí, todavía estaba estudiando pedagogía. Y estaba Jorge Chapi, que es veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Rubén Abella, que era un joven estudiante. Silvia Suárez, hija de un gran periodista cubano y una mujer muy inteligente. Eduardo Lima, eh, que llegó a estudiar a ser economista. Ujú. Y ese pequeño grupo empieza con un grupo de estudios. Es más, a lo mejor me faltan nombres ahí, pero nunca pasaba de ser al principio 8, 10, 12, 15. Y con el tiempo fueron creciendo. Entonces, en varias manifestaciones contra la misión cubana de las Naciones Unidas, Abdala se destaca en las broncas y también ahí participan estudiantes de la FEC, de la Federación de Estudiantes Cubanos, que era menos radical y era más cultural, social, pero también patriótica, que viajan a New York para ese tipo de manifestación. Lo que hace a Abdala crecer de una manera enorme sucede el 13 de marzo de 1971. Yo era uno de los, estuve en el Alfa, no, yo estaba en el Alfa todavía, y también era uno de los dirigentes de la Federación de Estudiantes Cubanos, que ya mencioné, y Abdala me invita, Abdala nos ayudó a un grupo de estudiantes cubanos en Illinois, y yo estudiaba en Indiana, en Purdue University. Nos ayudó a debatir y vencer a la Brigada Venceremos cuando trataron de hacer lo que llamaron Cuba Week en la Mm. universidad. Y entonces fuimos tres de nosotros, dimos un viaje en un Volkswagen, bajo nieve y frío. Fuimos desde Illinois hasta Nueva York para participar en esta manifestación y ver qué es lo que se iba a hacer. Nos habían prometido que iba a ser una manifestación espectacular. Y lo fue, ¿ok? Porque en aquella época que había protestas estudiantiles, que los negros tomaron Harvard, que si Berkeley, que si Colombia, eso era popular. Las manifestaciones, encadenamientos y protestas eran populares. Pero la diferencia es que Abdala, en protesta de que las Naciones Unidas nunca o sea, habían estado ignorando siempre a los presos políticos cubanos, se decidió tomar las Naciones Unidas. Y 16 de Abdala, hombres y mujeres, entraron en el edificio ese 13 de marzo. Afuera habíamos como 40 o 50 de Abdala. Mm. Ese fue mi primer día en Abdala. Y en la acera de enfrente a las Naciones Unidas habíamos 40 o 50. Pero
Los que entran en las Naciones Unidas en aquella época no tenían los controles de seguridad que tienen hoy en día. Entonces, ponerse un par de esposas dentro de una cartera o en el bolsillo de un jean no era problema. ¿Eh? Mm. Y ya se había estudiado los horarios y todo. Y se habían dado los tours. Y cuando el tour llega con los 16 a lo que es el recinto, la Cámara de Seguridad de las Naciones Unidas, que estaba vacía, ahí de pronto todo el mundo empieza a sacar las esposas, entrar y ante la sorpresa del tour, del guía, se empezaron a esposar a los asientos y al recinto. Rolando Feria sacó un periódico y empezó a leer. Y, y así, lo que Abdala no sabía y que fue un palo de suerte fue que la policía de Nueva York no tiene jurisdicción dentro de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen sus propios sistemas y servicios de seguridad. Y los guardias de seguridad no sabían cómo lidiar con 16 cubanos encadenados, muy tranquilos en protesta. Imagínate. Entonces se tardaron como 3 horas en llegar a una conclusión. Cerraron las Naciones Unidas por primera vez en un día laboral. En la historia de las Naciones Unidas se cerró. ¿Eh? Se llamó a la policía y los 16 fueron presos. Después se pagaron unas multas y, o sea, de ahí participó, mira, Frank Calzón, fue uno de los que participó, que después se convierte con el tiempo en el gran lobista de la Fundación Nacional Cubana-Americana. Este, después ese golpe de las Naciones Unidas salió en todos los periódicos del mundo. Primera plana en el New ¿Cómo York no? Times, en el New York Post, en el Diario de las Américas, en los países de Europa, en los cables de la P, la OPI. Y de pronto empiezan a llegar cartas de todas las esquinas del mundo de estudiantes cubanos que estaban estudiando en España, en Puerto Rico, en California, en Detroit, en diferentes lugares que querían unirse a Abdala y crear delegaciones. Y entonces, ya, fíjate, cuando yo regreso a Chicago, eh, yo me paso desde marzo hasta septiembre organizando Abdala en Chicago y creando Abdala en Chicago. Después de eso, cuando yo me voy de Chicago, ya hay 26 miembros en la delegación de Chicago. Y las delegaciones empezaron a crecer increíblemente rápido. O sea, la delegación de España tenía como 50 estudiantes médicos, que hoy en día son muchos, muy conocidos aquí en Miami. Y Abdala, ya para el 62, cuando Frank Castro nos contacta, éramos un movimiento muy estructurado, estilo americano, ¿ok? En el aspecto de que teníamos un directorio nacional y ese directorio nacional se regía, eh, en diferentes departamentos. Estaba la sección Cuba, que tenía que ver con la propaganda de Cuba, contactos en Cuba, propaganda al exilio. Estaba, economía, membresía, proselitismo, periódico que llegó a circular 10.000 ejemplares mensuales, una radio en Miami que funcionaba desde una finca en Homestead, dirigida a Cuba, eh, clases de capacitación, Speakers Bureau, donde montábamos, en universidades donde había delegaciones Abdala, se pedía que trajeran a fulano de tal de Abdala a dar una charla sobre Cuba y se le pagaba y ese dinero iba para la agrupación. Eh, bueno, y en realidad hasta los trabajos
yo estuve trabajando de policía en New Jersey y una de las cosas que me convino fue estudiar, o sea, ya yo tenía servicio militar, pero estudiar lo que era los interrogatorios, cómo funcionaban, cómo hacer una investigación, cómo hacer inteligencia. Y en Abdala teníamos un material humano para la guerra muy bueno. ¿Eh? Y te voy a decir, teníamos, mira, por ejemplo, teníamos veteranos de Vietnam. César Sánchez, que era mi mejor amigo, mi compañero de muchísimas cosas, era veterano del 82 de paracaidista en Vietnam y había sido herido y estaba retirado por herida. Y era un individuo que nunca decía que no a nada. ¿Eh? Lo que fuera, él estaba dispuesto a hacerlo. Leonardo Villota, que cuando yo era soltero éramos compañeros de apartamento, Ujú. veterano de Vietnam también. Los hermanos Freddy y Damaso Santana, veteranos. El cuñado de ellos, José Chorenz, infante de Marina. Y así teníamos todo un grupo de gente que eran veteranos que tenían servicio militar. Y las mujeres, ¿no? Iban a ser principales, ¿no? Eminentes en todo este proceso de lucha. ¿Por qué? Porque las muchachas de Abdala podían hacer inteligencia, ¿no? Podían ir a acompañar a, como parte, ir en parte de una misión haciéndose pasar por novias o esposas. Incluso, bueno, te diré algo que ya ahora no tiene consecuencia, pero cuando tú estás pasando aduana, te registran, ¿right? Entonces, en aquella época, las papeles sanitarios mujeres, los cótex, Ujú. eran una cosa grande que venía bien envuelto. Si tú le sacabas la panetela, o sea, el foam que tenía, y lo reemplazabas con explosivo plástico, ¿eh? Y después lo cubrías y lo sellabas y lo ponías dentro de una caja con otros cótex, por lo general, aduana no metía la mano ahí, no se ponía a inspeccionar. Claro. Bueno, en aquella época. Hoy en día probablemente hasta las cejas de Sí, inspección. hoy en día hasta la risa la revisan. Pero Enrique, nos quedan 5 minutos, sí que ha sido de verdad en extremo interesante y este es el primer programa del año, pero como quiera que sea, pues el tiempo nos está premiando. bueno, pues ahora déjame decirte, en el próximo programa, y quiero enfatizar, en el próximo programa vamos a ya entrar en los detalles de las operaciones del FNC. ¿Cómo se llevó a cabo la primera operación, que fue una acción comando, hundir barcos castristas pesqueros y dañar el barco factoría eh, en las costas de Cuba? Y después cómo se llevan las diferentes acciones en ataques dinamiteros a embajadas en Londres, en Londres, en Jamaica, en México otra vez, en, en diferentes países. Y, bueno, yo creo que va a ser muy interesante la próxima. A mí me, Este, me llama la atención con todos estos déjame, personajes. primero déjame decirle a la audiencia que estamos en Rumble, Ah, por que estamos tanto, en Telegram, que estamos en X, en Truth Social, en Signal, en YouTube y en Facebook. Y ahí pueden estudiar Hablando Historia con Enrique Encinosa o Candela con Enrique Encinosa. sí. Y hay otra plataforma por ahí que las estoy chequeando, si vale la pena, o sea, en cuanto al tipo de personas que hay, porque hay muchas, pero son gente muy muchachos, muy jóvenes.
pero hay algunas que me han comentado y si es viable, pues la vamos a incorporar también. Y lo que Ok. te iba a hacer la observación es que todas las personas que tú mencionas siempre son personas muy jóvenes. En todos los movimientos estos revolucionarios que tú ves ahora o que son gente mayores o que son personas entre 30 años en adelante, pero todas las personas que tú mencionas 20, 21, 22, o sea que prácticamente No, fíjate, la mucha de esa gente revolución empezó. nació y la contrarrevolución nació de gente muy joven, ¿no? Que No, fíjate, destinaron su vida también mucho en todo esto. muchos de estos empezaron contrabatistas cuando eran adolescentes. Ah, ¿Ok? Entonces ya en los años 70 tenían sus 30 y pico. ¿Ok? O llegando a los 40. ¿No? Por ejemplo, eh, Rubén Darío López Castro, que fue teniente del ejército rebelde, peleó contra Batista y era un individuo de valor más que superprobado, dispuesto a participar en todo. A lo único que le tenían miedo era montarse en aviones. Pero tú decías, vamos a ir a una playa cubana y fajarnos cuchillazos. Estaba bien, ¿ok? Eh, Él tenía, cuanto a aquello, 33 años. Los hermanos Cabrera estaban en los 30 y algo también. pero jóvenes. O sea, Orozco igual, Reynol igual. La mayoría de los abdalistas que participaron en estas operaciones, porque no todo el mundo en Abdala era miembro del FNC. Era un grupo selecto que funcionaba en secreto. ¿Eh? Y muchos del Abdala no se enteraron hasta tiempo después que Abdala había sido parte del FNC. Eh, eh, Así que Bueno, nos quedamos en la raya. Gracias a ti, gracias por esta oportunidad, gracias en este primer programa del año y esperemos, pues, como dijimos al principio, la continuidad y poder tener un año extraordinario y desearle a todos lo mejor y lo más importante, compartan esta información. Este es un acto histórico y que pertenece a eso mismo, a la historia de nosotros, nos pertenece y debemos honrarla. Y yo creo que la forma más correcta es esta, compartirla con las personas que ustedes tengan. Muy buenas noches, gracias de verdad, Ricky. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Candela. Nos vemos en la siguiente. Que Adelante. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos. Combate, corred, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, donde más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vives vivir, en afrenta y oprobio sufrir, el clarín que escucha el sonido a las almas valientes mover. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets
Oh, say